Mónico, tú tienes un proyecto también muy interesante en Honduras, relacionado a la reducción de la violencia de género. ¿Nos puedes contar un poquito más al respecto? Sí, claro. El tema de la violencia contra las mujeres es uno que me apasiona mucho y es uno que es muy complicado. Lo he trabajado en El Salvador y en Honduras y ahora de manera reciente en Sudáfrica y en Kenia. Es una de esas áreas de política pública en las que las ciencias del comportamiento aún no tiene mucho que decir porque la evidencia es más bien escasa, pero ahí vamos, la vamos construyendo de a poquitos y puedes como tomar evidencia de otros campos para testearla dentro de ese, para ver cómo podemos contribuir. El del Salvador fue un proyecto, digo El Salvador porque empezó en El Salvador y después en la pandemia lo hicimos Ah, en ok. Honduras y en El Salvador. Ujú. En El Salvador empezamos a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo en un contexto complicadísimo, porque El Salvador y Honduras tienen una de las tasas de feminicidio más altas del mundo, tienen una tasa de prevalencia de violencia contra las mujeres extremadamente alta, alrededor de 7 de cada 10 mujeres reporta haber sufrido violencia en algún punto en su vida y por alrededor de 4 de cada 10 han reportado esa violencia. Entonces, poco reporte, alta prevalencia. Y ahí entramos a hacer un par de proyectos que inicialmente diseñamos antes de la pandemia. Hicimos mucho trabajo cualitativo en lo que en El Salvador se llaman, y en Honduras se llaman los centros de Ciudad Mujer, que son estos centros que tienen varios servicios que se enfocan solamente en las mujeres, entonces está salud sexual y reproductiva, hay uno de cuidado de niños, hay uno de empoderamiento económico y otro que es un módulo de violencia, que es donde las mujeres pueden ir a reportar, pueden ir a tener citas de terapia con un psicólogo, etcétera. Entonces queríamos ver si podíamos aumentar el uso de esos servicios que ya estaban ahí para las mujeres que estaban en situaciones de violencia y que usaran también las líneas de apoyo y de reporte. Ahí pensamos en hacer varias cosas. Entonces, una de los sesgos o de las barreras que identificamos inicialmente es, por ejemplo, mucha aversión a la incertidumbre. No solamente en cuanto a qué me va a pasar más adelante en la vida si, por ejemplo, dejo al perpetrador, sino quién me va a contestar el teléfono cuando Claro. llame, qué me van a preguntar, cuánto se va a durar Va a ser la cuánto va a durar esa policía, llamada, dónde voy a ¿no? estar, quién va a registrar esto, exacto, todo el tiempo es como preguntas súper específicas sobre cuáles son los primeros 20 segundos de la llamada, casi que Mm. qué tan confidencial es, puedo creer en que esto sea confidencial. Entonces encontramos aversión a la incertidumbre, encontramos lo que estamos llamando costos hundidos, de cierta forma, el pensar como en todo lo que han invertido en la familia, en el hogar, en construir lo que tienen hasta ese punto y como tener eso en cuenta a la hora de tomar una decisión. Las normas sociales, obviamente, Ujú. sobre todo ignorancia pluralista también, en términos ¿Qué de es eso? asumir que, básicamente, ignorancia pluralista es cuando tu comportamiento se ve influenciado por lo que asumes es más prevalente en los demás y lo que crees que los demás Claro. aprueban, a pesar de que tú internamente estés en desacuerdo. Entonces, el ejemplo, me encanta que este es un paper reciente con el que estoy obsesionada, que es uno que Cuéntanos. hicieron en Arabia Saudita sobre participación laboral de las mujeres, en el que le decían a los hombres, a los esposos, que dijeran cuánto creían que los otros hombres apoyaban la participación laboral de las mujeres y después de manera privada les pedían que también dijeran si ellos apoyaban o no la participación laboral de las mujeres. Y Ujú. ahí identificaron una brecha gigante que creían que el 60% alrededor iba a apoyar la participación laboral y en realidad era el 88%. Y cuando corriges esa percepción errónea sobre la norma social real y sobre qué es el La que tú comportamiento más tienes, claro. aceptado, cambia el comportamiento de los hombres y las mujeres en ese caso tuvieron mayor probabilidad de terminar trabajando o de Mm. aplicar a un trabajo y de terminar trabajando. Entonces este tema de ignorancia pluralista también lo encontramos en El Salvador. Empezamos a crear intervenciones que se enfocaran en superar algunas de esas barreras para fomentar el uso de los servicios, que las mujeres llegaran a estos puntos de entrada. Y para eso mapeamos como el proceso de búsqueda de ayuda y lo dividimos en 3 etapas. Entonces lo primero llamamos como realización, o es el punto en el que te das cuenta que estás en una situación de violencia. Lo otro es tomar la decisión, que es como
hay una brecha de intención-acción gigantesca Claro. en este espacio. Y finalmente es dar ese primer paso, ¿no? Efectivamente llamar. Llamar. Entonces, todo esto pasó en el contexto prepandemia. Y cuando empezó la pandemia, nos entró una urgencia grande con el proyecto porque nuestro supuesto en ese momento era las mujeres a las que íbamos a poder llegar tal vez a través de espacios públicos o de ciertas interacciones en los espacios que ellas estaban ya visitando. De hecho, una de las intervenciones la queríamos hacer en las salas de belleza y en los mercados públicos, en sitios donde teníamos ¿Dónde mayor están? probabilidad de encontrar a las mujeres. Ahora estábamos en una situación en la que las mujeres iban a estar atrapadas en sus hogares con los perpetradores, donde donde no íbamos a poder acceder a ellas y donde probablemente iban a estar en mayor riesgo y con menor probabilidad de reportar. Entonces nos entró mucha urgencia Wow. de ver cómo podíamos llegar a ellas con estas intervenciones. Y lo que terminamos haciendo es crear unas intervenciones, hicimos unos experimentos en Facebook, básicamente a través de la página de nuestras contrapartidas en el gobierno. Ahí fue que entró Honduras también a ser parte de este experimento. Y testeamos variaciones de básicamente imágenes en las que promovíamos los canales tratando de superar ciertas de estas barreras para que las mujeres llegaran a lo que llamamos como la página de llegada, con el WhatsApp directamente, un email directamente, un número de teléfono directamente y un botón de pánico que ellas podían espichar en cualquier momento y que lo que hacía era que volvía a la página como una búsqueda de una receta en Google, básicamente. Entonces, si cualquier cosa pasaba, ellas podían hacer Si alguien, y una vez si la Y le pareja pongo- se daba cuenta de que estaba Exacto. accediendo Para a este protegerlos. servicio, mira. ¿Y Exacto. cuál fue el Y ahí resultado? Ajá, sí. encontramos la versión más exitosa, fue una que llamamos, pues la de aversión a la incertidumbre, tuvo impacto sobre que las mujeres accedieran a estos canales de búsqueda de ayuda. Ahí en ese caso era decirles que la información era confidencial, que podía ser anónimo si ellas querían. Lo combinamos con diseño, entonces eran unas frases muy cortas con diseño. Y encontramos también una intervención que llamamos de pensamiento contrafactual, que fue efectiva. El pensamiento contrafactual es básicamente mostrarles a las mujeres el que pudiera ser de mi vida, sí. Entonces, la historia de una mujer similar a ellas, que ya había dejado al perpetrador y que estaba montando su negocio, básicamente. Eso también fue efectivo. Súper interesante.